A lo que ha comentado, es una prioridad fundamental traerle a casa. La Administración puede decir que ahora mismo todo está en la mesa para traerle a casa. Sí, bueno, estamos intentando tener muchísimo cuidado. Estamos manteniendo conversaciones. No vamos a hablar en temas específicos sobre qué es lo que se está negociando y qué no. Esta es una prioridad para el presidente y es todo lo que podemos decir. Por lo tanto, no puedo decir si va a haber un intercambio de prisioneros. De momento no puedo explicarlo claramente todavía. Quería hablar sobre la lectura de cargos del expresidente Trump. Sé que no quieren hablar específicamente del tema, pero ¿cómo lo está viendo todo el presidente Biden, teniendo en cuenta que es un momento histórico para el país? ¿Está leyendo las noticias? ¿Está viendo cómo está sucediendo todo? Bueno, antes de nada hay que decir que este es un caso que no puedo comentar todavía específicamente, pero el presidente va a hacer lo que hace todos los días, que es centrarse en el pueblo estadounidense. Esto no es uno de los áreas en las que él se está centrando. Él lo que hace es centrarse en ayudar al pueblo americano ante una crisis económica. También está trabajando, obviamente, recibe la información porque los medios de comunicación estáis informando constantemente sobre el tema. Se va a enterar de todo. Y cuando tiene tiempo para ver las noticias, pues la ve, pero no es lo que más le importa de la jornada de hoy. Yo no he hablado sobre el tema hoy, con lo que no puedo comentar nada específicamente, pero voy a repetir lo que dije la semana pasada. Cuando descubrimos, cuando nos enteramos de que se había llevado a cabo una acusación formal, el presidente recibió la información y se enteró como el resto de vosotros, gracias a la información que se ha reportado, y no va a hacer ningún tipo de comentario específico sobre un caso jurídico que está en marcha. Él se centra en lo que beneficia al pueblo de los Estados Unidos, nada más. ¿Le preocupa que haya disturbios o confía plenamente en el Departamento de Policía de Nueva York? No vamos a hablar de hipótesis aquí. Lo que dije la semana pasada se mantiene. Estamos preparados para lo que pase. Ha habido una serie de comentarios bastante complicados, agresivos contra determinados personas elegidas, como por ejemplo contra el fiscal del distrito. Bueno, cualquier tipo de violencia o comentario agresivo es algo que condenamos, pero no vamos a tocar nada que tenga que ver con una causa judicial en marcha. Bueno, hablando de la inteligencia artificial, las empresas que las están desarrollando, bueno, pues están viendo sus acciones en el mercado que se están viendo afectadas. Se ha hablado de que se va a tomar una decisión en el Congreso al respecto. ¿Va a suceder algo que afecte directamente a este sector? Bueno, en este momento no hay nada que anunciar específicamente. Hay una serie de moratorias, pero no hay anuncios como tales. La semana pasada se mencionó que hay un proceso integral que lo que va a hacer es mantener un enfoque en relación a las oportunidades y los riesgos que plantea la inteligencia artificial, y lo que hacemos es asegurar que las empresas del área tecnológica se vean claramente la responsabilidad que tienen a la hora de lanzar productos al mercado. Son, por tanto, responsables de estos productos. Esto se va a hablar al Congreso y tendrá más información cuando haya un anuncio específico. Pero sí, el presidente y el gobierno creen que las empresas tecnológicas tienen una responsabilidad en relación con los productos que ellos lanzan al mercado. Da la sensación de que la Casa Blanca está menos preocupada por esto, en comparación con otras situaciones similares. ¿Acaso no le preocupa cómo va a tener todo esto un efecto en los precios de la gasolina?
así como el efecto político que puede tener en la presidencia actual. Siempre vamos a centrar en el pueblo estadounidense, haciendo todo lo posible para reducir el coste de la vida. Sabemos cuál es la crisis a la que se enfrentan ahora mismo los ciudadanos de este país y por ese motivo desde el año pasado estamos trabajando en esa dirección y seguramente lo recuerdan. Los analistas ya han dicho el año pasado que los precios iban a incrementarse, que iba a haber una inflación y en todo caso los precios de la gasolina han bajado incluso en el pico máximo del verano pasado. Esto debido a las acciones que tomó el presidente. Pero además, aproximadamente el petróleo está $80 el barril. Y si lo comparamos con los precios del año pasado, bueno, tal y como ha mencionado, los precios del gas también. Lo que vimos es que las previsiones del año pasado era que los precios se incrementarían aún más de lo que lo han hecho y se han tomado una serie de acciones para reducir esos precios, para controlarlos. No voy a hablar tampoco de qué va a pasar este verano o de hipótesis de lo que va a pasar este verano, pero para el presidente el aspecto fundamental es trabajar con los productores, con los consumidores, para garantizar que los mercados energéticos ofrezcan los servicios con precios más bajos para mejorar la situación del pueblo americano. En la misma línea, el presidente dijo específicamente, cuando se le preguntó por la situación, dijo que las cosas no estaban tan mal como lo parecía. ¿Qué es lo que decía exactamente al respecto? Bueno, creo que ya lo hemos dicho. El año pasado los analistas hicieron previsiones que iba a haber una mayor inflación, pero no ha sido así gracias a las acciones del presidente. Pero obviamente tenemos que centrarnos That's why many of the other, like Chips and Science Act, all of the other bipartisan infrastructure legislation, those historic pieces of legislation are so critical and important. So again, analysts were wrong a year ago, and we have the data to prove that. Is there any thoughts of, tapping the strategic petroleum reserves again, or maybe Se está going to Venezuela? buscando utilizar las reservas estratégicas de petróleo u otras alternativas, puesto que hay varias opciones ahora mismo. Bueno, como he dicho, no voy a entrar en opciones hipotéticas. Como he dicho antes, lo que sabemos es lo que ya ha hecho hasta ahora el presidente, el trabajo que se ha llevado a cabo, y no vamos a entrar en opciones hipotéticas. En cuanto a las distintas operaciones que se están llevando a cabo en Nueva York, teniendo en cuenta cómo se está preparando por si acaso hubiera disturbios, ¿puedo comentar algo? Pues no tengo nada más que comentar. El presidente recibe información diaria, todas las mañanas. Ahora mismo no hay nada más a añadir específicamente, aparte del hecho de que el presidente y todos estamos preparados y no queremos tampoco nuevamente entrar en un área hipotética de lo que pueda suceder. Los estadounidenses pueden confiar en el sistema de justicia del país. El presidente Biden ha dicho que confía en el sistema de justicia. Este es un momento para que el presidente salga y explique claramente por qué esto es fundamental para el Estado de Derecho. Bueno, no voy a hablar sobre el caso. El presidente ya ha comentado, pero no va a hablar de un caso en curso. Varios colegas comentaron ayer sobre la situación con China, cómo se obtuvo información que se podía enviar a Beijing y que había una evaluación sobre qué es lo que China podía haber obtenido y también saber más o menos qué queda por hacer en este plan en relación con lo que había hecho el Congreso. Y si el presidente lo va a decir, bueno, ahora mismo el FBI está llevando a cabo una investigación. No voy a confirmar ni negar nada de lo que se puede decir en ese informe, porque lo que se sabe, por ejemplo, en cuanto al balón, el globo espía que se identificó, bueno, pues queremos saber la información que se ha podido transmitir y hasta que no tengamos la información lo veremos. Pero en cuanto a tecnología, como la que hemos visto, tiene poco valor añadido en comparación con otros sistemas de recopilación de inteligencia, pero
Pero lo fundamental es que se ha hecho al respecto, pero ahora mismo no vamos a confirmar ni hablar sobre esto. Se trata de una investigación en curso y todavía no tenemos más información al respecto. El presidente va a hablar con los padres. Bueno, como decía, se trata de una prioridad para el presidente y tal y como comentaba otro periodista la semana pasada, nosotros estamos pensando en este periodista estadounidense, estamos pensando en Evan y vamos a hacer todo lo posible para poder hacerle llegar abogados y para garantizar su vuelta. En cuanto al protocolo de ciberseguridad, Estados Unidos plantea que ahora mismo China quiere afectar también al mercado de producción de microchips. Bueno, no puedo hablar sobre las acciones de China directamente. Lo que puedo decir es que las leyes bipartidistas que son fundamentales e históricas, que han mostrado el compromiso del presidente para volver a fabricar en el país, incrementar los puestos de trabajo, tal y como hemos hecho, más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en el sector tecnológico. Lo hemos visto en distintas empresas que han empezado a invertir cada vez más en el país, que es precisamente una de las áreas más importantes para el presidente. Es lo que estamos buscando y la competición es bienvenida. No solamente con China, no queremos conflicto con China, queremos ser competitivos. Y esto lo hemos visto porque las empresas aquí están invirtiendo para poder producir microchips en Estados Unidos. Una ley que permitirá a Estados Unidos llevar ante los tribunales a aquellos países que han afectado los precios de la energía en distintas medidas. Bueno, ¿por qué susurras? No te oigo, no te oigo. No permito que susurréis aquí. No, a ver, dos cosas. Queremos garantizar la independencia energética de Estados Unidos para así garantizar que las familias estadounidenses no se vean afectadas por las acciones de otros países en el mundo. Esto es algo que se está haciendo, lo estamos haciendo gestionando los precios del petróleo y del gas, precios que han bajado desde el año pasado, incrementando la producción de petróleo que se ha incrementado, así como la producción de energía limpia y la reducción del consumo energético, algo que va a marcar la diferencia cuando hablemos de energías y seguridad energética en este país. Siguiente pregunta. El embajador estadounidense en India, ¿cuál es el mensaje presidencial que se lanza para Nueva Delhi y su pueblo? Bueno, ya se ha dicho que el presidente informó sobre la relación con India. Esta es una de las relaciones más importantes que mantiene ahora mismo en el mundo Estados Unidos y así sigue siendo. El embajador va a hacer un esfuerzo ambicioso para estrechar los lazos entre los dos países, un país con una tecnología emergente, mejorar las relaciones económicas y también personales. Es una de las relaciones más importantes que mantenemos ahora mismo en el mundo. Por ese motivo, es una relación muy importante para Estados Unidos y el presidente lo ve así. ¿Cuál es el punto de vista de Estados Unidos en cuanto a China? El intento del gobierno chino. Bueno, Estados Unidos, como saben, ha reconocido el territorio desde hace tiempo y estamos en contra de intentos unilaterales de hacerse con el territorio cambiando el nombre de esas zonas. Y es algo que ya hemos dicho. On this meeting regarding AI and other technology issues, has the president himself ever been shown or used these new AI tools? Se ha hablado ya de las herramientas de inteligencia artificial. No, esperad, hay una reunión, el presidente os lo comentará, no voy a adelantarme, el presidente lo va a contar más adelante cuando haga el anuncio oficial. ¿No puedes darnos un spoiler? Bueno, pero puede también hablar sobre el caso del embajador ruso, que va a hablar sobre esta detención. No puedo confirmar nada al respecto. Y en cuanto a Nicaragua, Daniel Ortega
ha prohibido las procesiones de Semana Santa. A pesar de que se trata de un país sobre todo católico, el pueblo ya no puede participar en una manera de profesar su fe. Sé que se le ha preguntado también sobre esto. Y la administración Biden tiene una respuesta al respecto. Bueno, un par de cosas. Sí que sé que esto me lo preguntaron la semana pasada. Ha habido un deterioro dramático de los principios democráticos y los derechos humanos en el gobierno de Ortega en Nicaragua, incluyendo la encarcelación, así como el acoso a líderes democráticos. Estados Unidos encuentra esto como algo inaceptable, está en contra de estas acciones y quiere promover que se haga responsable al gobierno el hecho de lo que está haciendo. Por lo tanto, está a favor de sanciones para dejar claro su mensaje. En cuanto al evento tecnológico, antes he dicho que el presidente quiere prohibir TikTok. ¿Cuál sería la probabilidad en cuanto a recibir las directrices sobre cómo entender la inteligencia artificial, incluso ahora o cuando sea más poderosa? Bueno, está todo dentro de una revisión, lo he dicho una y otra vez. Sí, voy a repetirlo de nuevo. El presidente ha dejado muy claro cuáles son sus preocupaciones en relación con la seguridad del país y por eso que quede claro ahora. Como he dicho la última vez, esta es una pregunta que ya me han planteado otros periodistas de forma muy dramática sobre la inteligencia artificial. No sé exactamente cuándo se van a producir estas fechas. Es un proceso integral que está en marcha. Tenemos que ver exactamente cómo contar con un enfoque integral federal. Esto es un tema fundamental. El presidente va a hablar de esto, os lo va a anunciar, lo he dicho ya. Y cuando lo haga, le dejaré que escuchen directamente lo que tiene que decir el presidente, puesto que es algo que su equipo está investigando. Los republicanos se están reuniendo con Taiwán esta semana para recibir información sobre cómo China asegura que tiene derechos sobre puertos con presencia estadounidense. Bueno, creo que ya me habéis preguntado esto y no ha cambiado mi respuesta desde la última vez. Así que no voy a volver a repetir lo que ya se dijo. Hay una manera de hacer estas cosas, lo sabéis. Dad un segundo. Ahora voy. ¿Cómo preocupante es el hecho de que Estados Unidos todavía no esté trabajando a un nivel alto de las conversaciones? Bueno, el secretario Blinken ya está hablando, lleva hablando todo el fin de semana. Como hemos dicho, es una prioridad para el presidente. Estamos trabajando de forma diligente para obtener la posibilidad de llevarle un abogado a Evan, y Paul Whelan también es una de las prioridades. Es uno de los elementos fundamentales y estamos haciendo todo lo posible para ayudar al periodista Evan Gershkovich, que se encuentra detenido en Rusia. Estamos haciendo todo lo posible para poder llevarle para asegurarnos de que llegue un abogado defensor con el que pueda reunirse. Ahora mismo no puedo contarles nada sobre la conversación con lo que haya publicado el Wall Street Journal. No lo voy a leer ahora mismo en público, pero no quiero preguntar sobre Trump, sino sobre todo este proceso. El hecho de que a una persona que ha sido presidente de Estados Unidos puede ser acusado de un delito, esto es normal. No voy a comentar nada, como he dicho antes. El presidente Biden es abogado. Es el presidente y el comandante en jefe de Estados Unidos. Sí, pero además es abogado. Está preocupado de que un fiscal de distrito que acusa a un presidente, a alguien que ha sido presidente, puede sentar un precedente, y aquellos fiscales de distritos que no les caiga bien el presidente Biden le puede plantear cargos. No voy a hablar al respecto. ¿Tiene algo que decir al respecto? Bueno, lo único que tengo que decir es que es un caso en curso. No voy a decir nada más. Ya os he explicado claramente que no vamos a hablar de eso y voy a seguir firme a esa opinión. Bueno, pero se está hablando de este momento ahora mismo.
Trump, estamos esperando qué es lo que va a pasar y queremos saber qué es lo que piensa la Casa Blanca. Bueno, creo que el pueblo estadounidense debe sentirse seguro de que ante un proceso en curso el gobierno no comenta. Eso quiere decir que no va a decir nada de lo que pueda pasar hoy en Nueva York, que esto no es uno de los temas fundamentales del país. Bueno, eso es lo que usted opina, no lo que yo he dicho. Yo simplemente he dicho que no vamos a comentar nada sobre un proceso judicial en curso. Lo he dicho bien claro y voy a mantenerme firme a esta opinión. Gracias. Courtney, cuando quieras. Sobre los jueces, bueno, pues ya sabemos, por ejemplo, si se va a continuar con la nominación en el caso de Mississippi. Bueno. The pandemic measures. Can you talk about the travel the requirement that foreign travelers be vaccinated? Is that something that sobre el tema de la vacunación, considering or that people should expect to unwind along with the public health emergency as we head toward May 11th? So, look, I'll say more broadly the work that this administration has en líneas generales, lo que ha hecho la administración desde el primer día, desde que empezó el gobierno Biden, la administración Biden, en nuestra lucha contra el COVID-19 y del COVID persistente, lo que hemos hecho es entender que el COVID no ha desaparecido, simplemente estamos en otro punto y todo lo que ha hecho el presidente, gracias a sus acciones, hemos visto un progreso. Hemos visto cómo hemos podido pasar de la fase de emergencia de la respuesta sanitaria gracias a esta respuesta integral que ha facilitado y ha promovido este presidente, y en cuanto tengamos más información la compartiremos con todos ustedes. Ahora mismo no tenemos nada que anunciar. Go ahead. Muchas gracias. Hay una circunstancia, un caso por el que se podría plantear un indulto al expresidente Trump. ¿Se ha hablado de este tema? Ya he dicho que no voy a hablar de posibilidades hipotéticas, no voy a hablar sobre el caso, no vamos a emitir ningún tipo de comentario sobre un caso en curso. Todo lo que tenga que ver con un caso, pues lo único que os puedo decir es que habléis con el fiscal del distrito, con el Departamento de Justicia. Nosotros no vamos a comentar nada al respecto. Y la decisión del presidente Biden, he entendido la pregunta perfectamente, pero mi respuesta sigue siendo sin comentarios. El presidente ayer estaba hablando, pero no habló mucho de la inflación. Pero teniendo en cuenta las dificultades que experimentan muchos estadounidenses, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, el presidente ha dejado siempre muy claro que en cuanto el incremento del coste de la vida para el pueblo estadounidense es una de sus prioridades, siempre lo va a ser. Por ese motivo, la ley de reducción de la inflación es fundamental y lo que estamos viendo es una reducción de los precios desde las gasolineras. Estamos viendo cómo la gasolina ha bajado después del pico que vimos el verano pasado. Cada vez que habla de la política económica, siempre es esto, siempre estamos hablando de la posibilidad de reducir los costes. Aún queda mucho por hacer y el presidente va a seguir haciéndolo todo lo que pueda, y es de lo que va a hacer, va a invertir en Estados Unidos, en la agenda estadounidense, y por ese motivo las políticas económicas son las que se están centrando en la creación de puestos de trabajo, y pensemos en cómo se ha reducido el desempleo, cómo tenemos una ley de reducción de la inflación. Hay una política económica que lo que va a hacer es crear un crecimiento económico de abajo arriba y del centro hacia los laterales para que de esta manera nadie se quede detrás. Se ha hablado, por lo tanto, mucho de los distintos éxitos. ¿Puede repetir la pregunta? Es que apenas os escucho. Estamos hablando de la inflación y seguimos hablando, por lo tanto, de esos puntos de éxito, de esas historias de éxito.
Pero ¿qué más puede contarnos aparte de eso? Bueno, en cuanto al precio de los fármacos, el poner un tope al precio de la insulina ha sido fundamental, no solamente el caso de la gasolina, sino también esto. Como hemos visto, estos son acciones que ha asumido el presidente para facilitar el que el pueblo estadounidense se encuentre donde está, porque es un presidente que toma acciones, que hace algo. Es lo que vais a escuchar. Obviamente está contando sus casos de éxito porque tiene que contarle al pueblo estadounidense qué es lo que está haciendo para que su vida sea mejor. Es lógico que lo cuente. El presidente ha dicho en varias ocasiones que hay más de 500 casos jurídicos activos en curso. Todos ellos se podrían ver afectados por la opinión que había expresado o las circunstancias que rodeaban estos casos. ¿Por qué en este caso no va a haber comentarios? ¿Cuál es la diferencia? ¿O la de otros casos en curso? No necesariamente los casos individuales, pero sí los problemas que plantean. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sucedió el 6 de enero o cuando muchas de las preguntas que se han planteado ya aquí, entiendo que no quiera usted hacer comentarios sobre este caso, pero es que hay algunos temas relacionados con esto que llevamos debatiendo semanas. Y el hecho de que haya un expresidente que se haya visto imputado, que se haya visto acusado por primera vez de un delito tan grave. Bueno, en serio, el 6 de enero fue un día terrible, devastador. Si no estabais ahí, seguramente conocéis a alguien que sí lo estaba. Teníamos agentes de la seguridad, policías, que se vieron atacados, algunos fallecieron, y lo que vimos fue un ataque a la democracia. Un día terrible, devastador en la historia del país. Un momento en el que había que hablar, en el que se estaba viendo lo que estaba pasando, algo que muchos de nosotros no habíamos visto antes, nunca antes. Es algo que se tenía que decir. Nuestra democracia se veía atacada. El presidente nunca va a dejar de decir exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que hace este país, lo que es. Pero era un momento completamente diferente, una época distinta. Entiendo lo que me has preguntado, pero si me dejas, cuando se trata de este tipo de casos penales específicos, no vamos a comentar. Ya sé lo que me has dicho. Sé que hay una pregunta mucho más amplia de lo que significa, los precedentes que sienta, lo que va a decidir el presidente, si tiene que tomar una decisión en base a preguntas hipotéticas, pero es que yo no quiero ser la que haga el comentario ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres hacerlo? Pues espero que ya lo haya dejado claro. Hemos comentado sobre el 6 de enero, pero es que este es un caso en curso. Pero se ha hablado de otros casos en los que estadounidenses, su libertad corría peligro. Bueno, pero es que todo el país va a vivir esto en tiempo real. Pero el 6 de enero lo vimos todos, cómo sucedía, y hubo gente que murió. ¿Me estás dando una charla a mí? Es que hay millones de personas ahora mismo que también están viendo en directo lo que está pasando. Esto. Es verdad que el 6 de enero fue histórico. Nadie había visto nada parecido, pero lo que está pasando hoy también es histórico. Nadie había visto esto. Millones de estadounidenses están viendo en la tele como por primera vez un presidente estadounidense tiene que ir ante un juez para una lectura de cargos, algo que nunca había pasado y que puede afectar de forma potencial la democracia estadounidense. Y se ha hablado mucho también sobre cómo el resto del mundo va a ver
a Estados Unidos. Se planteaba qué veía el resto del mundo después del 6 de enero, pero qué va a pensar el mundo hoy de nosotros. Porque lo ha hecho muy bien, ¿no? Hasta ahora, pero ¿qué puede decirnos? Bueno, es que el 6 de enero fue un momento distinto. Lo fue, lo siento. Fue algo devastador. Hubo muertos ese día. Hubo gente herida. Algo que vimos, a lo que reaccionamos, y a la gente tuvo miedo. Porque el presidente estaba asumiendo el cargo, iba a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, tenía que reunir a toda la población, tenía que proteger la democracia. Era importante hablar en ese momento. Pero también sabemos que a los estadounidenses esto les sigue preocupando, porque hay una investigación penal en marcha, y por eso no vamos a comentar, no vamos a interferir, no va a haber una interferencia por parte del gobierno. Hemos sido coherentes. Sé que está hablando de por qué hablamos del 6 de enero, intentando explicar por qué nos parece que es distinto y por qué hoy no vamos a comentar sobre la investigación en curso. Go ahead, my friend. Thank you. Well, number one, thank you very much for your comment for my traditional dress that Afghan people show reaction and say thanks from Afghanistan, although they are in Quería dar las gracias por parte de They say Afganistán. thank you. They were happy because Afghan women made that Las dress. mujeres afganas And my question is, agradecen la what's your atención. assessment Pero about queríamos también Daesh in preguntar Afghanistan? sobre el Because Daesh nowadays en Daesh is very Afganistán. active. Daesh ahora mismo es muy activo en el territorio de A Afganistán. couple of things there, Un par de for cosas you, a decir al and you're respecto. welcome. I was Y happy de to- nada, happy to do me it. It was alegro a de haber podido a ayudar. beautiful attire. So, Fue una indumentaria preciosa when la que hicieron las you're mujeres talking about, afganas. can you, your question again? I La was giving you pregunta a era, compliment and I- perdón, porque como estaba Your respondiendo al assessment cumplido, about Daesh in sí, Afghanistan. sobre la presencia de Daesh en Afganistán. I know that, Bueno, pues you know, sé we will judge the Taliban que by their juzgamos actions, a los talibanes por sus and not what they acciones, say. por sus acciones y no por lo que dicen. Ellos quieren ser aceptados por la comunidad internacional, pero en los últimos años sus acciones hablan claramente de una opresión continua hacia las mujeres y que lo único que ha hecho es apartar a los talibanes de lo que habían prometido. Entonces vamos a hacer lo posible para proteger los intereses de Estados Unidos, pero más allá, todo lo que tiene que ver con el resto de estos acuerdos, bueno, pues tenéis que hablar con el Departamento de Estado. Are you saying that if the former president is indicted Bueno, related to eso quiere January 6th, decir, por lo can you comment tanto, on that? que I'm not going to get into hypotheticals from here. All nuevamente, I'm no saying vamos is a hablar we're de not gonna comment hipótesis on aquí. ongoing investigation as we're looking what's unfolding today. I'm just not going to comment on it. All right, go ahead. Thank you. You know, the Vice President just came back from Africa, and it Bueno, appears to be a el very presidente acaba de successful volver de trip. África. She went to 3 nations, and one of them was Ghana. I'm very curious, and so are Me many people pregunto, sobre commenting todo, online, with regard to Ghana being a sobre lo nation que that still sucedió has con issues Ghana, with país que slavery. todavía I tiene wonder if you could problemas just con la comment esclavitud, on the U.S. y si se connecting with puede a hablar nation sobre that has cómo that level of humanitarian crisis. se ha estado trabajando en So este look, área and de we've problemas talked about this humanitarios. before when it comes to humanitarian Bueno, cuando hemos crisis, when it comes hablado to de anything crisis related in that vein, humanitarias we are always going to o speak to that. cómo We tenemos are, que hablar sobre este you know, tipo de situaciones. I'll even step a little bit further back when the president Incluso held también his Africa Leader Summit. Cuando He said to the African leaders at the time that we are en la all cumbre in, de líderes and we are. africanos And one of the things dijo, that estamos we aquí con believe is very vosotros. important, Y es verdad, and you saw from, creemos que es así. From this vice president when she traveled to Por the ejemplo, cuando continent, la the vicepresidenta vino al announcement that she made on país, increasing lo que dijo la investment and vicepresidenta es que iba a facilitating economic incrementar growth and opportunity, las inversiones, specifically as las in oportunidades, areas of empowerment for young women, which is áreas de incredibly empoderamiento para las important, mujeres más empowerment for jóvenes, young muy girls, importante para empowerment las for youth niñas, entrepreneurship, and those are the things that was de incredibly emprendimiento, important to pero that también es trip as well. fundamental Digital inclusion, increasing la food inclusión security, including digital. adaptation to climate crisis. Those are the things that she talked about. She had deliverables announcing, Hemos hablado también investments that we de were las making in inversiones the continent. que se va a And so, hacer look, en el it was an continente. important trip.
And we think Se that, trata de un viaje again, it was importante. incredibly successful, and this De is gran going to be a éxito. continuation of our commitment to Y es continue un to punto más de partner nuestro and make sure compromiso that de continent, ser the African continent, is socios not left de behind. este And so continente, you're going to continue to asegurarnos see de que that África from no this se quede administration. atrás. Y es lo que vamos a hacer. Go ahead. Gracias. Is the administration expecting or preparing for possible Chinese military Se preparan drills para las in the posibilidades de event of ensayos the Taiwanese militares, presidency with ejercicios Speaker militares por parte McCarthy del tomorrow? ejército So we've chino. been very clear about Bueno, hemos this, dejado muy claro también este tema. Cuando hemos hablado it's de private and que it's unofficial. And look, there should be no no overreaction debería haber ningún tipo de reacción excesiva from the PRC. por parte del gobierno chino. El viaje del presidente that has been for a long time, has occurred for some time. President Tsai herself has made this transit about 6 times before, and again, there should be no reason for China to overreact here, and I'll leave it at that. There's no change to our one China policy. We've been very clear about that, and I'll leave it at that. Any specifics that you may have about the trip itself, I would refer you to the Taiwan authorities. On Venezuela, is the White House looking for new diplomatic channels with the government of Nicolás Maduro in Venezuela? Don't have anything else any update to share on that relationship with Venezuela at this time. Go ahead. This is the 78th anniversary of the atom bomb over Hiroshima and Nagasaki, and the G7 next month will be in Hiroshima. Do you know if there's a visit plan to the memorial? And last time you were in Japan, you never got to see anything, so we take a little time to see a few of the sites. Oh, that's so kind. And the second follow-up is that there's great shock in Japan about the arrest of the opposition candidate. You know, it's very common in many parts of the world, but most people, didn't expect it to ever happen in America. What do you, just a comment on that? Wait, say that last part again. There's a lot of talk in There's been Japan. a lot of talk in Japan as to the arrest of the opposition candidate. It's very common in many parts of the world. You're talking about which opposition candidate you're talking about? Upcoming election. Oh, you're talking about the U.S. Yeah, and it's very common. Many parts of the world it's very common, but people just never expected that to happen in America. So just a view of that from outside. I love how you guys are asking me this in different ways. It's very, of course, you guys are clever. The first question, I don't have anything to announce at this time about the G7. Once we have something to share, certainly we'll share that with all of you. On the second one, I'm just not going to comment from here, and so I'll leave it there. Okay, everybody. All right, have a great day. I'll see you tomorrow. Thanks, Karine. Thank you, Karine. Thank you. Oh, you're very welcome.